Bueno, el pasado domingo hemos retomado con nuestra serie de estudio consecutiva y expositiva del Evangelio de Lucas. Y bueno, nuestro pastor Andrés estuvo predicando la anterior semana sobre aquella cena en la que Jesús estuvo enseñando en la casa de un fariseo. Y Jesús enseñaba en tono de exhortación sobre, por ejemplo, el valor de la vida. ¿Recuerdan? En esa cena estaba presente un hombre enfermo y Jesús lo sanó. ¿Y qué recibió a cambio? Críticas. Y recibió mucha oposición de parte de los religiosos de su tiempo, en donde Jesús les enseña que tienen que aprender a amar, que ese es el sentido de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. También estábamos aprendiendo cuál es el peligro de caer en una religiosidad hueca, en una religiosidad fría y sin amor. Y bueno, cómo erróneamente nuestras prioridades pueden estar completamente en desbalance, ¿no? Desvariadas. Y empezamos a darle prioridad a cosas que no están o no deberían estar en primer lugar en nuestra vida, y empezamos a desviar nuestra mirada de lo que sí es lo primero. En esta mañana vamos a estar estudiando Lucas capítulo 14, de los versículos 25 al 35. Y vamos a desglosar todos estos versículos en dos puntos, dos encabezados en esta mañana. Número 1, Jesús desafía con la verdad a los que pretenden seguirle. Y por último, número 2, vamos a ver que Jesús usa 3 ilustraciones, 3 ejemplos para aclarar su enseñanza. Tenemos que entender, refiriéndonos al contexto del pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana, que Lucas nos presenta ahora a Jesús ya no en la cena en la casa del fariseo, sino caminando de viaje hacia Jerusalén. Recordemos que ese es el trayecto que Jesús está haciendo en todo este proceso que Lucas nos va mostrando. Y Lucas nos ha mostrado a Jesús enseñando en la casa del fariseo, pero ahora, aunque ya no está ahí, sino de camino hacia Jerusalén, viajando hacia Jerusalén, el tema que Lucas presenta de la enseñanza de Jesús no cambia mucho. Aunque cambia la localidad, aunque cambia la ubicación, el tema sigue la misma línea. Recordemos que el Evangelio de Lucas no está interesado en presentarnos cronológicamente o un orden específico de los hechos, sino que él tiene una idea de presentarnos temas. Entonces, aunque no está en la casa del fariseo, el tema continúa. El escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, quiere enfatizar la misma temática que Jesús había estado enseñando en la casa del fariseo, en donde Jesús enseñaba, por ejemplo, que muchos se excusaban pues se habían enraizado a lo que este mundo ofrecen y por excusarse rechazaban el llamado de Dios. Y así entramos a nuestro primer punto el día de hoy. Punto número 1. Jesús desafía con la verdad a los que pretenden seguirle. El versículo 25 de Lucas 14 dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose, les dijo. Solamente ahí, en ese versículo, tenemos algunas cosas que considerar. A lo largo del estudio del Evangelio de Lucas, hemos podido notar, al menos lo que hemos estado llevando un poquito más de cerca este estudio, seguramente has podido notar que a Jesús lo seguían muchas personas, ¿no? Y como ya hemos visto en anteriores sermones,
Jesús no se dejaba llevar por una cuantitatividad o un número asombroso visible de personas que le seguían. Algunas veces nosotros podríamos llegar a pensar a través de un número de personas que el ministerio es un éxito. Y probablemente pensamos que, leyendo, ¿verdad?, que a Jesús seguían muchas personas. ¡Wow! El ministerio de Jesús era un éxito. Bueno, vamos a ver cómo, aunque la Escritura va mostrando una y otra vez que a Jesús le seguían multitudes, Jesús no consideraba que ese era vamos a decirlo así, ¿no?, la fuente del éxito de su ministerio. Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas 8:40, que nos dice, cuando volvió Jesús, le recibió, y atento a este término, la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Todos esperaban a Jesús, en donde Él estaba por llegar, y había una multitud esperándole. En Lucas capítulo 9 podemos ver también el milagro de la alimentación a esos más de 5,000 personas que fueron alimentadas por panes y peces. ¿Recuerdan? Bueno, más de 5,000 personas, definitivamente era una gran multitud. En Lucas 9:35 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte de la transfiguración, una gran multitud le salió al encuentro. Bajaron del monte de la transfiguración, donde Jesús había estado hablando con Moisés y Elías, ¿recuerdan? Y cuando bajó de ahí, una multitud le esperaba a los pies del monte. Lucas 11:29 dice, y apiñándose la multitud, comenzó a decir, esta generación es mala. Una multitud a la que Jesús estaba exhortando como una generación malvada. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. ¿Se dan cuenta cómo Lucas, desde capítulos antes, va mostrando una y otra vez que a Jesús lo seguían multitudes, millares de multitudes, o como dice ahora nuestro texto en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con Él? A Jesús le seguían muchos, muchísimos, pero Jesús sabía que muchos iban corriendo tras Él por las razones equivocadas. Dice el evangelista Juan en su evangelio que cuando Jesús hacía señales, hacía milagros, muchos le seguían por las señales que veían. Entonces era muy superficial las razones por las que las personas le seguían, y Jesús no ignoraba eso. Dice el apóstol Juan en Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de la multitud, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce el corazón, conoce las razones por las cuales muchas personas, incluyendo multitudes, van tras Él. Y estimado hermano y amigo, podemos decir que la situación hoy en día no ha cambiado. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el escritor de Eclesiastés. Hoy muchos buscan con una mente supersticiosa a Jesús. Hoy muchos van detrás de Jesús, rebajándole como si Él fuera una especie de objeto de buena suerte, de buen augurio. Como si Él fuera un objeto que me va a traer prosperidad material y nada más. No sé si ustedes ubican en algunos negocios, cuando ustedes han entrado, lo primero que ven ahí es un gatito. ¿Qué está haciendo el gatito? Un gatito dorado que brilla. Tiene su manito y mueve así, ¿verdad? Bueno, ese es un objeto que muchos los ponen en sus negocios con la idea en su mente de que, el gatito me va a traer la prosperidad a mi negocio, ¿no?
la prosperidad a mi negocio. Estimados hermanos, amigos, muchos ven a Jesús como si fuera ese gatito, un objeto que solamente me va a traer buena suerte a mi vida. Inconscientemente, ¿no? Muchos tal vez no lo dicen abiertamente con su boca, pero piensan, Jesús es para mí la piedrita de la buena suerte. Jesús es para mí esa patita de conejo que la guardo en el bolsillo para que nada malo me pase. Para mí, ir a la iglesia es como no pasar debajo de la escalera, ¿verdad? ¿Conocen esa superstición, verdad? Uy, si pasas debajo de la escalera, cuidado con la mala suerte, ¿no? Algo malo te puede pasar. Para mí, ir a la iglesia es como, no, yo voy a esquivar la mala suerte, ¿no? Esquivar la escalera. O para mí, ir a la iglesia es como evitar abrir un paraguas adentro de una casa, ¿no? No, mala suerte, cuidado. Ir a la iglesia para muchos es solamente esquivar la mala suerte, esquivar las desgracias. Para muchos ir a la iglesia es alejar de mí, como ahora está muy común, ¿verdad?, entre la juventud hoy en día, es alejar de mí las malas vibras. Hoy la juventud está siendo instruida a través de las redes sociales, a través de muchos que se llaman los influencers, pero tristemente hoy hay una generación muy supersticiosa, una generación que está metida en lo místico y que lo han vuelto como si fuera algo normal, natural, hablar del universo, hablar del aura, hablar de las malas vibras. Y eso se está metiendo a las iglesias, hermanos. Muchos siguen a Jesús para solamente tratar de alejar las malas vibras, la mala suerte. Estimados hermanos, amigos, no debemos pensar así de Cristo. No rebajemos a Jesús como si fuera un mero objeto que me va a traer algo conveniente, superficial para mi vida. No pretenda seguir a Jesús como aquellas multitudes, por las razones equivocadas, que le seguían por los panes y los peces del milagrero, pero repudiaban cuando aquel Señor y Salvador y Maestro abría su boca con la verdad, desafiando a toda la multitud a que sean santos como Dios es santo, a negarse a sí mismo, a huir del pecado y amar a Dios sobre todas las cosas. La multitud de 5,000 personas estaban detrás de Jesús cuando Él les dio panes y peces. Pero cuando Cristo les dijo, el que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, todos dijeron, dura es esta palabra, y se dieron la vuelta y lo dejaron atrás. Ahora, aquí tal vez algunas palabras para los ministros del Evangelio, ¿no? Para los pastores, para los misioneros. No nos desesperemos por acuñar multitudes. Pues si algo aprendemos ahora mismo en este pasaje es que los números son engañosos. A Jesús le seguían multitudes, pero Jesús conocía que de esa multitud solo unos cuantos le seguían por las razones legítimas. Le seguían por quién es Él y no por lo que ellos podrían recibir de manera externa. Finalmente, comenzando el libro de los Hechos, ¿verdad? Terminando los evangelios, cuando Cristo murió en la cruz y luego resucitó, ¿cuántos empezaron las reuniones hasta esperar el Espíritu Santo que Jesús había prometido? 120. 120 personas. ¿Dónde estaban los 5,000, ¿no?, que le seguían por los panes y peces? ¿Dónde estaba toda esa multitud que le esperaba a los pies del monte de la transfiguración? ¿Dónde estaba toda esa multitud? Tristemente, dejaron atrás a Jesús. Entonces no debemos desesperarnos por acuñar multitudes, porque los números son engañosos. Muchos siervos de Dios, tristemente,
ceden a la presión, ceden a ver lo que sucede en el mundo exterior y decir, pero mira cómo ese de allá llena ese local de reuniones que parece un mini estadio, ¿no? Lo llena con 5,000, 10,000 personas. Y nosotros aquí estamos unos 30, 40 máximo a veces, ¿no? ¿Qué están haciendo allá que nos falta aquí? Es que allá les enseñan a las personas solo de dinero y les dicen de que si ellos siguen a Dios, Dios los va a hacer ricos. ¿Y quién no quiere ser rico? Todo mundo. Así que todo mundo se va allá, ¿no? Tristemente eso es lo contrario a lo que la Biblia dice. Y muchos tergiversan la Biblia para atraer personas. Y así están llenos esos lugares. Pero el verdadero siervo de Dios debe mantenerse firme con la verdad, aunque tal vez los lugares que predican la verdad no estén repletos, abarrotados, pero son fieles a Dios. Muchos otros tratan de atraer a las personas con métodos carnales, ¿no? Métodos carnales. Y cuando ya los han atraído, ¿qué tienes que hacer para retenerlos? Para que no se te vayan. Tienes que seguir dándoles carnalidad. Carnalidad. Muchas veces vemos iglesias que lamentablemente han preparado un culto dirigido al hombre cuando nosotros sabemos que el culto es para Dios. Hemos estudiado, ¿verdad? Hemos tenido una serie sobre el culto. El culto es para Dios, es para adorar a Dios, es para escuchar la palabra de Dios, es para que Él sea el centro, es para que los reflectores se vayan hacia Él. Pero tristemente, muchas veces se usan de métodos de mercadotecnia para poder ver qué es lo que la gente quiere de una iglesia, ¿no? Y bueno, la gente les va a decir todo lo que le atrae a ellos, ¿no? A mí me gusta una banda de música, me gusta un concierto dominical, ¿no? Un concierto dominical en donde el volumen sea tan alto que yo pueda sentir el Espíritu, ¿no? Oh, estimados hermanos, es una lástima que personas que se llamen cristianas necesiten de volumen alto de música para recién sentir el Espíritu. Eso es una lástima. El Espíritu Santo mora en el cristiano y es la palabra de Dios la que hace que tu pecho arda de fervor por Cristo. No nos dejemos llevar, siervos del Evangelio, solamente por la desesperación y agarrar métodos carnales para atraer personas. Prediquemos la verdad, prediquemos con fidelidad. Vamos a ver a continuación que Jesús no estaba satisfecho con ver multitudes corriendo tras Él, sino que Él estaba preocupado del corazón con el que lo hacían. Por tanto, los desafía y dice, por ejemplo, en el versículo 26 de nuestro pasaje, Lucas 14, 26, Jesús los encara con la verdad y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La reacción natural cuando uno lee este versículo que te dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, es, ¿qué? ¿What? Jesús me está diciendo que aborrezca a mi padre, a mi madre. Y es que el primer entendimiento que nosotros entendemos de la palabra aborrecer, que Lucas utiliza aquí en su evangelio, es odiar, detestar, abominar, ¿verdad? Cuando tú escuchas la palabra aborrecer, definitivamente se te vienen a tu mente todos esos sinónimos, ¿no? Odiar, detestar, abominar.
Entonces empiezas a preguntarte cuando lees este versículo, ¿tengo que odiar a mi papá? ¿Tengo que detestar a mi mamá? ¿Tengo que abominar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos? ¿Tengo que detestarme a mí mismo? Porque si ubican el texto también habla de uno mismo, ¿verdad? Tu propia vida. Pero lo que Jesús está diciendo aquí tiene una mejor explicación si nosotros nos vamos, y me gustaría que lo busques en tu Biblia, a Mateo capítulo 10. Versículo 37, Mateo capítulo 10, versículo 37, es el pasaje paralelo de lo que estamos viendo aquí en Lucas 14. Es por eso cuán hermoso y cuán sabio es como Dios nos ha dado su revelación especial, ¿verdad? Los evangelios, si bien nos muestran cada punto diferente o cada observación desde puntos diferentes que tenía cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios terminan complementándose, terminan explicándose solos. Y si hay algunos pasajes más oscuros, como el que leíamos ahorita en Lucas, son alumbrados por otros pasajes más claros, como el que vamos a leer ahora en Mateo capítulo 10, versículo 37. Es el mismo contexto. Jesús está enseñando y dice, el que ama a padre o madre más que a mí. ¿Se dan cuenta que ya no utiliza Mateo la palabra aborrecer? Utiliza la palabra amor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama, otra vez Mateo utilizando la palabra amor, a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí vemos un claro ejemplo, lo que les decía. Un pasaje más claro alumbra los pasajes más oscuros. Mientras que Lucas dice, el que no aborrece a su padre, Mateo dice, el que ama a su padre más que a mí. Entonces ahí podemos ir entendiendo que la palabra aborrece que Lucas utiliza en su evangelio para expresar la enseñanza de Jesús, no tiene la intención de incitar a que odies a tu papá, ¿no? O incentivarte a que detestes a tu mamá o aborrezcas a tu esposo, a tu esposa y abomines a tus hijos y hermanos. No, no, no. Lucas no tiene esa intención cuando dice la palabra aborrece, sino que explicado por lo que dice Mateo, a la luz de cómo lo expresa, el mensaje de Jesús es que el cristiano debe amar a Jesús incondicionalmente. Incondicionalmente. En términos de prioridades, amar a Jesús tiene que ser lo primero en tu vida, por sobre todos los demás a quienes tú amas. Como dice el teólogo William Hendrickson, la devoción a Jesús debe ser tan completa y de corazón que ni aun la lealtad a los padres y a los otros miembros de la familia debe interponerse. Yo te pregunto en esta mañana, ¿amas a Jesús? Y tal vez tú ahí dentro tuyo respondes, sí, amo a Jesús. Entonces, ese amor debe ser superior al amor por tus padres, al amor por tu esposa, al amor por tus hijos, al amor por tus hermanos. Aquí tengo que seguir aclarando. Lucas no está diciendo que no ames a tus padres. ¿Te das cuenta que si Lucas dijera eso estaría contradiciendo la palabra de Dios? Porque ¿qué dice la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tienes que honrar a tus padres, amar a tus padres. Sería contradictorio que Jesús mande a sus discípulos, por ejemplo, que es algo que ha enseñado mucho también en los evangelios, ama a tu enemigo. ¿Ubican ese mandamiento de Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y por cierto, odia a tu padre y a tu madre. ¿No, verdad? Por eso es que Lucas no está contradiciendo la Escritura. Cuando él usa la palabra aborrecer, está haciendo alusión a que tu amor por tus padres en comparación a Jesús, obviamente es un amor
menos que el amor por Dios, ¿no? Por tanto, el mensaje de Jesús en Lucas no contradice el resto de las Escrituras. Tú debes amar a tus padres y honrarlos. Debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Debes amar a tus hijos porque son herencia de Jehová. Debes amar a tus hermanos porque si amas a Dios a quien no ves, dice el apóstol Juan, debes amar a tu hermano que está a tu lado, a quien sí ves. A ninguno de estos debes dejar de amar, pero tu amor por Jesús debe ser infinitamente superior. Ese es el mensaje de Lucas. Ama a todos, pero tu amor por Jesús es un amor superior. Incluso hace referencia a ese amor por uno mismo, ¿no? Ubican ahí en nuestro texto: si alguno viene a mí y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús por amor implica renunciar a uno mismo. Y definitivamente creo que esa es una de las cosas más difíciles. Porque el ser humano caído en pecado, como veíamos por ejemplo en la lectura de nuestra confesión de fe, ¿verdad? Hemos nacido en pecado. El pequeño va creciendo por naturaleza con la idea de que él es el centro del universo, ¿no? La primera cosa que el pequeño aprende es a apropiarse de las cosas. Mío, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque nacemos con un corazón egoísta, ¿no? Y ya lo vamos expresando desde temprana edad. Somos egoístas, somos egocéntricos, el mundo gira alrededor de mí. Ese es el pensamiento natural del hombre caído. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que tienes que renunciar a ti mismo, y ese es tragarte tu orgullo y humillarte, ¿no? En el primer siglo, ser cristiano implicaba renunciar a todo lo que giraba en torno a ti. Seguir a Cristo, por ejemplo, implicaba que tenías que perder todas tus pertenencias, tus bienes materiales, probablemente tu libertad, porque te iban a encarcelar por seguir a Cristo, y probablemente tu propia vida. Ibas a pagar con la muerte. Por eso Jesús dice lo siguiente en Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta no es la primera vez que Jesús enseña esto. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 23, Jesús ya lo había enseñado anteriormente. Ya lo habíamos visto. En el contexto del anuncio de su muerte expiatoria en la cruz, Él le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Interesante, ¿no? Cómo la Escritura se va complementando. Jesús enseñaba esto consecutivamente a los que querían seguirle. Esta frase de llevar su cruz es dicha en primer lugar por alguien que no solamente lo expresó con palabras, sino con el ejemplo mismo. Y creo que de ahí ya hay mucho peso para la obediencia a lo que Jesús está mandando aquí. Jesús no solamente está mandando algo que Él no hizo, Jesús está mandando algo que Él lo aplicó en carne propia. Jesús literalmente tomó su cruz y caminó por la vía dolorosa hasta el lugar en donde iba a ser ejecutado. Jesús sabía qué era qué se sentía, qué significaba llevar su cruz, sabiendo lo que te esperaba al final. Pero aún así caminó firme hacia adelante en obediencia a su Padre y por amor a su pueblo, por amor a sus ovejas. El cristiano está llamado a imitar a Jesús. El apóstol Pedro habla de eso. Él nos ha dejado huellas para que vayamos nosotros pisando aquellas huellas de Cristo.
Cristo se humilló a sí mismo haciéndose siervo, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Cristo nació en un establo, que es el lugar en donde se guardaban a los animales, ¿verdad? A los animales que utilizaban para el trabajo. Cristo fue puesto en un comedero de animales, ¿no? En un pesebre, siendo que Él es la perla del gran precio, por el cual vale la pena dejarlo todo. Pero ahí estaba la perla del gran precio en un comedero de animales. El apóstol Pablo consideraba tanto el valor de quién era Cristo y qué es lo que Cristo hizo, que por eso dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo consideraba que todo lo que él había considerado antes como valioso en su vida, ahora no valía la pena tenerlo. Ahora no le dolía soltarlo y perderlo. Si ganaba a Cristo. Si ganaba a Cristo. ¿Tú sabes a lo que renunció el apóstol Pablo cuando creyó en Jesús? El apóstol Pablo renunció a títulos, renunció a su estatus en la sociedad como fariseo. Él era famoso, ¿no? Él era uno de los estudiantes prodigios de Gamaliel, uno de los maestros más conocidos en Israel. Tenía un futuro prometedor como fariseo. Tenía estatus. Pablo renunció a su seguridad, porque no había otra cosa más segura en el contexto del primer siglo que ser parte del bando perseguidor en lugar de ser del bando perseguido, ¿verdad? Pablo era del bando perseguidor. De hecho, Cristo lo encontró en ese rol, persiguiendo a la iglesia. No había seguridad más fuerte para Pablo que estar de parte de, digamos, el equipo que aparentemente iba ganando, ¿verdad? Los perseguidores. Pablo, al creer en Cristo, renunció a esa seguridad y se convirtió en perseguido. Pablo renunció a su comodidad y se expuso, como él mismo describe a los corintios, a los peligros de ladrones en los caminos, a naufragios, a ser azotado por la fe, a enfermedades, a dolores. Él renunció a su comodidad. ¿Se dan cuenta que las palabras de Pablo cuando él dice, por amor a mi Señor lo he perdido todo, tienen mucho peso? Pero Pablo no habla de sus pérdidas como, ay, pobre de mí, perdí mi estatus, perdí mi comodidad, perdí mis títulos, ay. No. Cuando tú ves a Pablo hablando de todo lo que perdió, él dice, lo tengo por basura. Mi estatus, mis títulos, mi seguridad, mi comodidad, todo eso es basura porque gané a Cristo. Porque gané a Cristo. Cristo vale muchísimo más que todo aquello a lo que renunciamos por Él. El apóstol Pablo sabía que cuando fue llamado por Cristo, en Hechos capítulo 9, le costaría todo, incluso su propia vida. Pero aquel que entiende y cree realmente el Evangelio, como fue el apóstol Pablo, sabe que seguir a Cristo lo vale todo. Por tanto, tomará su cruz voluntariamente y la llevará con gozo hasta el lugar de su ejecución, como lo hizo Cristo. El apóstol Pablo
fue decapitado en el año 67 después de Cristo por su fe y servicio a Jesús. Y él sabía lo que le esperaba, pero aún así lo hizo con fidelidad hasta el final. El apóstol Pablo es uno de los tantos ejemplos de cristianos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz cada día y siguen y sirven a Jesús. Yo te pregunto en esta mañana, tú, como cristiano, ¿tienes ese corazón de negarte a ti mismo, tragarte tu orgullo, renunciar a aquello que te impide servir al Señor fielmente? ¿Tienes por basura todo aquello, lo que el mundo te ofrece para ganar a Cristo? El Señor desafía con la verdad a todos aquellos que pretenden seguirle como sus discípulos. Y el Señor les exige compromiso. Compromiso genuino, devoción completa y amor incondicional. Ahora vamos a ver nuestro último punto, punto número 2. Jesús usa 3 ilustraciones para aclarar su enseñanza. Wow, es increíble cómo el Señor hasta aquí ya habló claro, ¿verdad? Pero Él aún así, como un buen maestro, les da a sus discípulos y a toda la multitud que estaba escuchando 3 ejemplos más para fortalecer lo que ya les había dicho, ¿no? 3 ilustraciones. En primer lugar, cuenta la parábola de aquel que construye una torre. Versículos 28 al 30. Dice, Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, de manera breve, no, obviamente si estaríamos centrados solo en las parábolas, nos detallaríamos más, pero de manera breve vamos a mencionar que esta parábola enseña que el cristiano debe ser consciente que seguir a Jesús no es como estar en un jardín de rosas. No. Hay obstáculos para los que siguen a Jesús. Y eso es lo que Cristo quería que sus seguidores sepan. Que todos aquellos que iban detrás de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús se dio la vuelta y les dijo esta parábola, quería hacerles entender, ¿quieres seguirme? Tienes que saber esto. Va a haber obstáculos. Seguirme no es un jardín de rosas, al contrario, es un jardín de obstáculos. Este texto es una total antítesis al famoso falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Aquí Cristo está enseñando que seguirle implica sufrir, que tienes que considerar, medir los gastos, todo lo que te va a costar seguirle, pero el evangelio de la prosperidad enseña todo lo contrario. El evangelio de la prosperidad trata de hacerte pintar de que ser cristiano, va a ser fácil. Ser cristiano va a ser algo en donde tú vas a poder gozar de falta de sufrimiento, no vas a sufrir, ¿no? Por eso es que hay esos lugares con sus letreros grandes que dicen pare de sufrir, porque ese es el evangelio que ellos enseñan, ¿no? Si sigues a Dios, ya no vas a sufrir enfermedad, no vas a sufrir pobreza, no vas a sufrir pérdidas. Pero Cristo dice lo contrario acá. Cristo dice lo contrario. Tristemente, por esas falsas enseñanzas, muchos entran o pretenden entrar al cristianismo con una idea light del cristianismo, con una idea liviana del cristianismo. Pero ¿qué pasa a mitad de camino? Se dan cuenta de que no había sido como ellos pensaban y prefieren volver atrás. Tenemos un ejemplo claro con el pueblo de Israel.
Cuando Israel salió de Egipto con mano poderosa de Dios y se adentraron al desierto, no pasó mucho tiempo cuando ya empezaron a mirar nuevamente hacia Egipto y decir, ¡ay, queremos volver allá! Y se olvidaron que allá en Egipto eran esclavos, pero querían volver. Porque se dieron cuenta que en el desierto, aunque estaban con Dios, las cosas se ponían difíciles, pero estaban con Dios. Tristemente, muchos profesan ser cristianos hoy en día y empiezan a mirar al mundo nuevamente cuando se dan cuenta que las cosas se ponen difíciles. La vida cristiana es difícil. Es un jardín de obstáculos, como decíamos hace un momento. Y para los que creen que es un jardín de rosas, ustedes saben que, ¿verdad?, hay rosas que tienen espinos. Bueno, es un jardín de rosas con muchos espinos. Y muchas veces te vas a espinar, te vas a lastimar, te vas a rasmillar. Así es la vida cristiana. Y Cristo no quería ocultarlo de aquellos que querían seguirle. La segunda parábola es la parábola del rey prudente. El rey prudente. Dice Lucas capítulo 14, versículos 31 y 32. ¿O qué rey, dice Jesús, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esta parábola es muy interesante, estimados hermanos y amigos. Recuerden el contexto en el que Jesús está contando estas parábolas. Él está explicando claramente y sin tapujos que Cristo da a los que, o cuáles son las razones equivocadas por las cuales algunos quieren seguirle, ¿verdad? Buscaban a Jesús como un milagrero, pero no buscaban a Jesús como el Señor y Salvador de sus almas. Es a ellos a quien Jesús les dirige estas parábolas. Y ahora con esta parábola del rey prudente, Jesús muestra la urgencia a estos que decían que querían seguir a Jesús. Jesús muestra la urgencia de no tomar una posición neutral, una posición pasiva ante el llamado de Dios. Hay un enemigo poderosísimo, un enemigo formidable que se acerca, que está sobre ti con gran ventaja. ¿Ubican? Tú solamente tienes 10,000 soldados y el rey que viene en contra de ti tiene 20,000. Es el doble. Tu contrincante notoriamente es superior a ti y no tienes ninguna probabilidad de ganarle. Si te quedas en la neutralidad, ¿no? Por ejemplo, imagínate a este rey, ¿no?, que tiene 10,000. Dice, ya, esperaremos nomás. ¿Qué va a hacer el otro rey con 20,000 cuando llegue? Lo va a desmenuzar, ¿no? Lo va a destrozar. ¿Y qué pasa si decides ir y pelear como todo un héroe, ¿no? Tus 10,000 contra sus 20,000. Igualmente te va a desmenuzar, ¿no? Te va a destrozar, te dobla en número. Es un ejército que tienes todas las de ganar contra ti. Es un contrincante poderosísimo. Así que, ya sea que te opongas a él yendo a pelear, o que te mantengas neutral y digas, no, nos quedaremos aquí. Él llegará a ti y te desmenuzará igual. Y será tu ruina y será tu perdición. La única opción, y eso es algo que el Señor Jesús muestra en su parábola, la única opción viable que Cristo muestra en esta parábola es hacer la paz con ese contrincante poderosísimo. Y si alguno por ahí ya fue leyendo entre líneas, sí,
Jesús está hablando de Dios como ese contrincante, como ese rey invencible que desmenuza a todo enemigo que se le oponga o que pretenda mantenerse en la neutralidad, en la pasividad, sin hacer nada. Dios es ese enemigo. La Biblia enseña que todo aquel que no está con Cristo está contra Cristo. La Biblia enseña que todo aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta? Es el lenguaje que usan las Escrituras para mostrar y poder ilustrarnos lo que Cristo está mostrando acá. Aquel enemigo poderoso que viene acercándose con toda seguridad para ser victorioso es Dios. Enemigo de todo pecador que le rechaza. Así que la única opción de este pecador delante de ese Dios todopoderoso, santísimo y justísimo, es hacer cuentas con Él. Es hacer cuentas con Dios. Es buscar la paz con Dios. No puedes enfrentarle, no puedes quedarte en la neutralidad. Tienes que hacer paz con Dios. ¿Y cuáles son los términos para hacer la paz con Dios? Tú no puedes exigirle. Recuerda, tú eres inferior a Él. Eso es lo que muestra esta parábola. Tú eres un enemigo inferior. No puedes ir y con mucho orgullo ponerle los términos al que es superior a ti. El que pone los términos es Dios. Por tanto, todo aquel que se acerca al Señor, arrepentido de sus pecados, humillado y deseoso de estar en paz con Él, el Señor le da sus términos y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás perdonado. Cree en el Señor Jesucristo y estarás en paz con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y ya no serás su enemigo, mas al contrario, serás su hijo, serás una oveja de su redil. Cree en el Señor Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esos son los términos que Dios da para hacer paz con Él. Nada debe tener más valor para aquel que dice que quiere seguir a Jesús, sino que Jesús debe ser lo más valioso para esa persona. Para uno que se cree su propio rey. Interesante, ¿verdad?, que el Señor Jesús en la parábola muestra a dos reyes. Bueno, el rey que es superior y que viene de a poco para vencerte, él es el rey verdadero. Este que está del otro lado y que tiene que considerar las cosas, se cree su rey, ¿no? Cree que se gobierna a sí mismo. Él cree que está sentado en el trono de su corazón y que puede hacer lo que le da la gana. Bueno, Jesús te hace dar cuenta que no. Tú tienes que doblegarte. Tú no eres el verdadero rey. Tienes que doblegarte a aquel rey santo y justo que es Dios. Tu orgullo puede ser tu perdición. ¿Qué es lo que a ti te ata para seguir genuinamente a Cristo? Es una pregunta que te hago en esta mañana. Tal vez los placeres carnales, tal vez la fama, las riquezas, la comodidad, el miedo a el qué dirán. Jesús dice en el versículo 33 de nuestro pasaje, Lucas 14:33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, incluso a ti mismo, no puede ser mi discípulo. Jesús recalca, ¿se dan cuenta? Después de estas dos parábolas, recalca el tema de que tenemos, si queremos seguirle a Él, tenemos que ser leales, incondicionales a Él. Dice William Hendrickson, el teólogo que mencionaba hace un momento, lo que Jesús pide es una devoción de todo corazón, una lealtad a toda prueba, una negación completa de uno mismo, de modo que uno se ponga a sí mismo a su disposición, ponga su tiempo, su economía, sus posesiones en esta tierra, sus talentos delante de Él, a disposición de Cristo.
Y bueno, para terminar, Jesús presenta una última ilustración para robustecer su enseñanza. Recuerda que hemos visto que Jesús enseña primero sobre la parábola del que construye una torre, luego enseña sobre el rey prudente y ahora nos va a enseñar sobre la sal que pierde su sabor. La sal que pierde su sabor, dice versículos 34 y 35 de Lucas 14. Buena es la sal, dice Jesús, mas si la sal se hiciere insípida, es decir, quedara sin sabor, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Con esta última ilustración, estimados hermanos, Jesús enseña que seguirle no solo implica hacer la paz con Dios, que sí debemos hacer la paz con Dios, ¿verdad? Él es el Todopoderoso, el justísimo Dios, y nos da sus términos, cree en Cristo, tenemos que hacer la paz con Dios, pero no solo implica eso, también implica saber cómo es el camino que te espera cuando crees en Cristo. No es un jardín de rosas, es un jardín de obstáculos, es un jardín con espinos y cardos. Y por último, algo que Jesús nos va a enseñar en esta parábola es que como cristiano, cuando tú ya has sido aceptado por Dios como hijo al creer en Jesús, tú eres como la sal, un preservante de la voluntad divina en este mundo caído en pecado. Tú eres un preservante de la voluntad divina en este mundo caído en pecado. Ahora mismo voy a explicar lo que estoy diciendo. Cuando Jesús hablaba de la sal, tenemos que recordar, por ejemplo, que en su tiempo la sal, aparte de ser utilizada como hoy en día para sazonar las comidas, ¿verdad? Para darle sabor a la comida, también en los tiempos de Jesús la sal era utilizada para preservar los alimentos. Más propiamente aquellos alimentos que eran propensos a arruinarse rápidamente por el ambiente, ¿no? Uno de esos es, por ejemplo, la carne. En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, no habían heladeras, no habían refrigeradores. Entonces, el método que utilizaban para preservar la carne y les dure más tiempo, ya sea para comercializarla, para llevarla de una ciudad a otra y poderla vender allá, o incluso cuando tú comprabas carne y poder tener un buen monto de carne en tu casa por buen tiempo, la ponían rodeada de sal para que se preserve, ¿verdad? Bueno, Jesús utiliza ese ejemplo de la sal que preserva, la sal que preserva. El problema, y esto es algo que Jesús utiliza también conociendo el contexto donde Él se movía, el problema con la sal de los tiempos y de la región de Jesús es que provenía normalmente de la región del Mar Muerto, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos un contexto, a ver, ¿de dónde viene la sal de Bolivia? De la región del occidente, más propiamente del Salar de Uyuni, ¿no? Nuestro hermoso desierto blanco. Bueno, allá en la región de Jesús, el Mar Muerto era algo así como su Salar de Uyuni, ¿no? Era su fuente de sal. Pero el Mar Muerto no producía una buena sal. No producía una buena sal. Era una sal que contenía mucho yeso y otros minerales que la hacían que rápidamente pierda su efecto preservativo, como también su sabor salado, ¿no? Entonces, Jesús utiliza esta idea de la sal insípida, la sal que queda insípida como la sal del Mar Muerto, para explicar que esa sal tarde o temprano queda inútil, ¿no? Es una sal que ya no preserva la carne, te la va a dejar podrir. Por tanto, al final la tienes que botar, la tienes que desechar. Jesús usa esa ilustración para mostrar que el verdadero discípulo de Cristo hace sentir el efecto preservante de la voluntad de Dios donde sea que esté en este mundo.
Recuerden, este mundo está en estado de putrefacción por causa del pecado. Donde sea que tú ves, vas a ver lo que el pecado está haciendo cada vez, llevando a este mundo en decadencia, ¿no? Ahorita aquí en Bolivia tal vez no lo vemos mucho así a primera mano, aunque ya se ve un poco, pero cuando tú ves las noticias, ves el internet, el celular, tú puedes ver cómo ya hay países en donde se ha degradado tanto la moral, la ética, el respeto por los padres, que tú dices, ¿qué está pasando en el mundo? Está podrido por el pecado. Está podrido por el pecado. Es como esa carne que cuando la dejas ahí a la intemperie, empieza a descomponerse, ¿verdad? El mundo está así por causa del pecado. Descompuesto, en proceso de descomposición. Pero, ¿qué dice Jesús del cristiano en este mundo en putrefacción? Dice que somos la sal. La sal que tiene que hacer sentir ese efecto de preservación. Obviamente nosotros no vamos a mejorar el mundo entero, ¿verdad? Pero en donde el Señor nos ha puesto tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser aquellos que hagan sentir, que hagan notar que el cristiano pone a flote en esta sociedad en putrefacción la buena moral, la buena ética, el respeto por la vida, el respeto por los padres, incluso también la institución del matrimonio como Dios lo diseñó. El cristiano tiene que hacer sentir eso en este mundo en putrefacción. El cristiano tiene que hacer sentir ese efecto de sal divina, mostrando cómo tiene que ser la verdadera masculinidad, la verdadera feminidad en este mundo. El cristiano tiene que mostrar en este mundo caído cómo es ser un verdadero padre, como Dios lo manda, siendo responsable con los hijos física y espiritualmente. ¿Se dan cuenta en qué sentido Jesús está hablando del cristiano como sal? Cualquiera que se llama cristiano, pero no hace una diferencia en su entorno, no vive la verdad de Dios en su cotidianidad, tristemente dice con su boca, soy sal, pero con su vida está mostrando que está insípido, no tiene sabor, no preserva aquello que está en putrefacción y la está dejando pudrirse. El cristiano verdadero es la sal en este mundo en tinieblas. Bien dice también el Señor Jesucristo refiriéndose a los falsos maestros, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El falso maestro, aunque diga yo soy un maestro de Cristo, va a venir y va a empezar a enseñar falsedad y va a empezar a vivir falsamente y obviamente a través de sus frutos se va a reconocer su falsedad. Y esta es una verdad que se aplica a todo cristiano falso, a todo aquel que dice con su boca yo soy cristiano, pero con sus frutos lo contradice. De nada sirve decir con tu boca yo soy sal en este mundo si estás sin sabor a Cristo, si no te opones al pecado. Dice el Señor que este tipo de sal insípida debe ser arrojada fuera. ¿Ubican el texto? Esta sal es finalmente arrojada fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es un llamado a prestar mucha atención a lo que Jesús está diciendo acá. Esta frase de echar fuera a esta sal insípida, a esta sal inútil, como la llama el Señor, es una referencia a la condenación. Es una referencia a que esa persona, ¿verdad? La que con su boca dice soy cristiano, yo soy sal, esa persona en realidad nunca fue verdadero creyente, ¿no? No fue verdadero creyente. No era verdadera sal, por tanto será juzgado en las tinieblas eternas, en donde hay lloro y crujir de dientes, dice Cristo en otras porciones. El llamado en esta mañana, si es que tú te identificas con este tipo de sal que no sazona, es que mires a Cristo y creas en Él.
Él murió en la cruz para sufrir el castigo que tú mereces porque eres pecador. Jesucristo, el Hijo eterno y santísimo de Dios, cargó con todos los pecados de sus ovejas en la cruz y pagó la deuda infinita de todo aquel que cree en Él. Y al tercer día, ese Cristo que murió en la cruz se levantó victorioso de la muerte y vive hoy para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él, para dar perdón de pecados a todo aquel que cree en Él como su Señor y Salvador. Ríndete a los pies del Rey de Reyes, Jesucristo. Humíllate cual esclavo que necesita ser liberado y corre al único libertador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.